Los vocales del Consejo de la Judicatura, Juan José Murillo y Ruth Maribel Barreno, y el juez de la Corte Provincial de Pichincha, Vladimir Jaya, fueron llamados a juicio en un caso de presunto tráfico de influencias. ¿Discutieron los implicados sobre ayudas legales a figuras políticas? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Jesús López, abogado del juez Vladimir Jaya. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gisela. Un saludo a todos quienes nos escuchan y nos observan por este medio de comunicación. Muchísimas gracias, doctor. Desde el día de hoy, ¿ninguno de los procesados puede ejercer su cargo? Bueno, mire, Gisela, se ha emitido auto de llamamiento a juicio en contra de los procesados el día de hoy, a la 1 de la madrugada. Entonces hay que esperar 3 días para que se ejecutoríe el auto de llamamiento a juicio y el juez emita los respectivos oficios. Es decir, desde la próxima semana ya estarían inhabilitados tanto el señor doctor Vladimir Jaya en su calidad de juez, cuanto los vocales del Consejo de la Judicatura para ejercer cargo público. Pero el Consejo de la Judicatura anunció que cumplirá con la orden del juez Walter Macías de manera inmediata. Inmediata es dentro de 3 días, ¿sí? Bueno, en todo caso tendrá que girar los respectivos oficios del señor juez Walter Macías y obviamente están obligados todas las autoridades a acatar la decisión del señor juez, porque si no lo hacen, ellos cometerían un delito. Por lo tanto, la resolución del juez es inapelable inclusive. Los diferentes estamentos y las instituciones tienen que cumplir con la orden que ha dado el juez en el auto de llamamiento a juicio que se emitió en contra de los vocales y del señor juez Vladimir Jaya. ¿Y los 3 son juzgados en grupo o cada uno tiene un proceso individual? Y le pregunto esto porque entiendo que Barreno recibió una orden de prisión preventiva y los demás no. Sí, mire, realmente lo que ha ocurrido con la señora vocal Barreno es bastante lamentable. Y digo bastante lamentable porque sí, efectivamente esto se trata de un mismo proceso en donde 2 vocales están procesados en calidad de coautores del presunto hecho ilícito y el señor juez en calidad de cómplice. Pero al ser un mismo proceso, aplican las mismas reglas para todos. Todos ellos se encuentran en la misma situación. Se les acusa del mismo jurídica. delito, digamos. Es el mismo delito, es la misma situación jurídica y además de aquello existen reglas respecto de la prisión preventiva. A una persona que se le da medidas alternativas a la prisión, se le debe ratificar esas medidas siempre y cuando no las haya incumplido, porque solo cuando incumplen las medidas da opción a que se imponga la medida más grave como lo es la prisión preventiva. En este caso, la señora vocal Barreno, que no es mi defendida, pero sí me solidarizo con los colegas que defienden a la señora vocal, debido a que el fundamento para dictarles la prisión preventiva no fue que haya incumplido las medidas anteriores, esto es, la presentación una vez semana ante la Corte Nacional y la prohibición de salida del país. Ella eso no lo ha incumplido. Lo que fundamentó la prisión preventiva de la señora vocal Barreno fue que está entorpeciendo el proceso. ¿Y de qué forma lo ha entorpecido? Según el fundamento de la Fiscalía y del señor juez Walter Macías, es que primero presentó una denuncia por violencia que le ha generado, dice la fiscal, ante el teniente político de la parroquia Nayón. Sí, por violencia de género, ¿no? Que ha sustituido a sus abogados porque no se le aceptó un diferimiento la semana anterior y el día de ayer sería, volvió a reincorporar en la defensa a uno de sus abogados que ya había con antelación relevado de la defensa y que en definitiva también ha ejercido actos de recusación y de persecución, no solo en contra de la fiscal, sino en contra del señor juez. Pero doctor, ¿entorpecer el proceso es una causal para que le pongan orden de prisión preventiva? No, para nada, Gisela, para nada, que lo sepan los ciudadanos. Ellos están en su legítimo derecho porque la semana anterior se argumentó que
pedían que la audiencia no se instale en virtud de que se asignó un nuevo abogado para que represente a la señora Barreno. Y es su derecho constitucional legítimo ser representada por un abogado de su elección, un abogado de su confianza. Que diga ella que no quiere que se instale la audiencia porque el abogado no se ha preparado y necesita que el abogado esté mejor preparado para que solvente de forma eficiente la defensa, es su derecho constitucional. Entonces, y la ley otorga esos recursos, entiendo, ¿no? El que haya tratado de suspender la audiencia por 2 ocasiones, eso no es causal para la prisión preventiva. Entonces, yo sí creo que aquí se desbordó el poder punitivo del Estado cuando le ponen la prisión preventiva a la señora Vocal Barreno, y creo además que de una u otra forma sí es una especie de venganza, lo creo yo, por parte de las personas que persiguen, en este caso, la titularidad de la acción penal pública, así como el señor juez que participó en la audiencia, porque él debía garantizar su imparcialidad y él debía actuar conforme a las normas, y solo cuando la persona viola las medidas alternativas a la prisión preventiva, estas son revocadas y se pone la prisión preventiva. Yo sí creo que en este caso fue excesiva la medida cautelar de prisión preventiva que le impusieron a la señora Vocal Barreno. Además, estos recursos que la Vocal pidió, bien o mal, están estipulados en la ley, ¿no? Son recursos que la ley otorga. Bueno, ¿qué medidas, por ejemplo, se dictaron en contra de Jaya? Sí, a ver, en contra del doctor Vladimir Jaya y del señor Vocal Morillo, se ratificaron las medidas cautelares que ellos ya venían cumpliendo con normalidad y que eran las mismas medidas que también venía cumpliendo la señora Vocal Barreno. Esto es, la presentación periódica una vez por semana ante la Secretaría de la Corte Nacional de Justicia y la prohibición de salida del país. Los 3 procesados han venido cumpliendo esas medidas con normalidad y es por eso que nos causa asombro que efectivamente le den prisión preventiva a la señora Vocal Barreno. Ahora, yo también les digo a ustedes de forma adicional que sí nos causó a nosotros sorpresa esta medida de prisión preventiva en contra de la Vocal Barreno, y si bien es cierto, ella ha interpuesto una serie de recursos y ha tratado de una u otra forma de dilatar el proceso, digámoslo así, sea que lo haga de forma consciente o sea que lo haga por asesoría de sus abogados, yo sí creo que la medida fue excesiva, y si es que se estaba haciendo abuso del derecho, a quien se debería sancionar por último es al abogado. Pero aquí, el abuso del derecho que realizaron, no lo sé, posiblemente lo realizaron sus defensores, se le trasladó a la señora Vocal Barreno, a quien se le dictó la medida de prisión preventiva, la medida demasiado excesiva para mi criterio. Ahora, doctor, según la teoría de la Fiscalía, construida con base en la grabación entregada por la testigo protegido en esa cita, Barreno y Morillo presionaron a Osejo para que falle a favor de una acción de protección con la que Guadalupe Llori quería recuperar la presidencia de la Asamblea. Jaya, en cambio, ejerció una complicidad porque fue él quien convocó a Osejo y a la testigo protegida a esa cita. Lo habría hecho por medio de Morillo, según dice la Fiscalía, ¿no? ¿Qué dice la defensa de Jaya respecto a esto? Sí, a ver, gracias por la pregunta, ¿no? A ver, mire, nosotros realmente hemos analizado a profundidad el expediente. De hecho, existe la transcripción del audio que grabó la testigo protegido y el cotejamiento de voces. Y obviamente se encuentra acreditado que el doctor Morillo es la persona que indica: he recibido una llamada del señor presidente de la República, quien me ha dicho que si se puede apoyar en el tema, apoyen. Repito, si se puede apoyar en el tema, apoyen. Esto de aquí es una sugerencia más que una presión o imposición que le estaban realizando a las personas o a la persona que iba a conocer la acción constitucional de Guadalupe Llori. Respecto de Jaya interviene en un diálogo en donde dice: ¿y de qué trata esa acción de protección que yo no la conozco? Y después dicen: ustedes no deben de perder de vista lo jurídico, porque me recuerdo del caso de Yunda, donde la Corte Constitucional dejó sin piso esto. Ese es el único parlamento diálogo que tiene Jaya. Por eso indica la Fiscalía que el doctor Vladimir Jaya lo que estaba haciendo es asesorando
a las personas para que tomen una resolución motivada. Para mi criterio como abogado defensor, a mí no me parece eso nada de asesoría, y tampoco es que el doctor Vladimir Jaya haya organizado la reunión. De hecho, está acreditado que la persona que fue a buscar al doctor Jaya fue la testigo protegida. ¿Y por qué razón Jaya no denunció que en esta reunión se estaban haciendo presiones para justamente impulsar un fallo a favor de Yori? Sí, mire, la pregunta realmente es bastante interesante. La respuesta fue: no se estaba haciendo presión. Dijo el doctor Murillo: el presidente se encuentra preocupado por el tema y me ha dicho que se les diga que si se puede apoyar es la frase, si se pueden apoyar, apoyen. Pero eso en ninguna forma es imposición. Pero es interferencia en la justicia. Igual, bueno, en todo caso, están interfiriendo y queriendo hacer que un juez tome la decisión que ellos están pidiendo. No deberían mantenerse al margen. El beneficio de la duda, sí, Giselle. Digamos que efectivamente se estaba gestando un acto ilegal en esa reunión, y digamos que Vladimir Jaya, en calidad de funcionario público, tenía la obligación de denunciar, como todo funcionario público. Pero en todo caso, se le hubiera abierto un proceso penal por omisión de denuncia, pero no por tráfico de influencia, porque él no fue la persona que estaba ejerciendo influencia en contra del doctor Gustavo Osejo, que era el juez receptor según de dichas influencias. Pero en esa misma condición estaba Gustavo Osejo. ¿Por qué no denunció Osejo? Y en esa misma condición estaba la testigo protegido. ¿Por qué no denunció la testigo protegido? Entonces, para los tres jueces que estaban presentes en esa reunión, la testigo protegido, el doctor Gustavo Osejo y mi defendido Vladimir Jaya, aplicaba absolutamente la misma regla. Los tres jueces tenían su obligación de denunciar posiblemente, y si ninguno de los tres jueces denunciaron, a los tres se le debía abrir un proceso por omisión de denuncia, pero no solo ponerlo en la bolsa Jaya por el presunto delito de tráfico de influencia en el que se encuentra actualmente inmerso Giselle. Pero ¿por qué usted entonces no presentó ninguna objeción y pidió que se declare la validez del proceso? Sí, a ver, Giselle, respecto de la validez del proceso, existe cuando se han violado durante la investigación derechos y garantías constitucionales. Yo considero que en el caso del doctor Jaya, durante la investigación no se violaron derechos y garantías constitucionales. Es una exclusividad, es una facultad exclusiva y excluyente de la Fiscalía General del Estado formular cargos en contra de la persona que considere Fiscalía que posiblemente esté cometiendo una infracción, pero eso en ninguna forma nulita esa actividad de la Fiscalía, decir me está violentando un derecho porque me ha formulado cargo y por lo tanto aquí existe un vicio de procedimiento, el procedimiento no es válido, eso no procede en derecho penal. Solo cuando se viola un derecho y garantía durante la investigación criminal, es decir, si me obligan a declarar en contra de mi voluntad, puedo plantear esta alegación. Si obtienen alguna prueba ilícita, puedo plantear esta alegación. Si se me deja en la indefensión, puedo plantear esta alegación. Pero en el caso del doctor Jaya... O sea, el declarar la validez procesal el declarar la validez procesal no implica que usted esté de acuerdo con el fallo. ¿Eso me está diciendo? Exactamente es así, Giselle. Yo estoy diciendo que durante la investigación no se le violó derecho alguno al doctor Jaya. Pero eso no significa que la Fiscalía... ya diga el abogado está aceptando la responsabilidad de su defendido. No, para eso mismo es el debate donde la Fiscalía presenta los elementos de cargo y la defensa del procesado presenta los elementos de descargo, y en base al análisis de esos elementos es el juez finalmente quien toma una decisión respecto de si llama a juicio porque considera que los elementos dan carga de responsabilidad, o dicta sobreseimiento porque considera que los elementos no dan carga de responsabilidad. En este caso, el juez consideró de forma somera, porque sí lo hizo de forma somera, sin mayor análisis, de que existían elementos de responsabilidad en contra de los tres procesados, y por eso es que ha dictado el correspondiente auto de llamamiento a juicio en contra de los tres procesados por el presunto delito de tráfico de influencias. Abogado, nada más para cerrar, ¿cuáles serán las acciones que tomará la defensa a partir de ahora? Mire, realmente lo que nos queda a nosotros es prepararnos
para enfrentar la próxima etapa, que es la audiencia de juzgamiento. Nosotros hemos anunciado un total de aproximadamente 58 testigos que son los que deberán ir a declarar en la respectiva audiencia de juzgamiento, en donde vamos nosotros ya, mediante el interrogatorio y el contrainterrogatorio que se efectúe, tratar de desvirtuar la responsabilidad que se le endilga a mi defendido, y pues esas serán las acciones. Simplemente prepararnos para defender la inocencia del doctor Vladimir Jaya en la respectiva audiencia. No sé las acciones que vayan a tomar los abogados de la doctora Maribel Barreno. Yo creo que irán a apelar la prisión preventiva por considerarla excesiva. Yo le agradezco mucho, doctor. Muchísimas gracias. Giselle, un saludo para usted, a toda la ciudadanía, un abrazo a la distancia. Muy amable. Jesús López, abogado del juez Vladimir Jaya.